Limán rusa, fundamental avance de Rusia. Después de 4 años de intensos combates, las Fuerzas Armadas rusas finalmente conquistaron la estratégica y simbólica ciudad de Limán en el oblast de Donetsk. La captura de Limán representa un avance fundamental para Rusia porque posiciona a las Fuerzas Armadas rusas a las puertas de Sloviansk y Kramatorsk, las dos últimas grandes ciudades del Donetsk aún controladas por Ucrania. Pero además, la captura de Limán representa un éxito simbólico para Rusia, ya que Ucrania había reconquistado Limán en su contraofensiva de septiembre de 2022. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 328 de Demoliendo Mitos en Vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Comenzamos una transmisión como las de antaño, como las de tiempo atrás, cuando presentábamos los avances y retrocesos en el campo de batalla en Ucrania, porque hoy vamos a presentar lo sucedido en las últimas horas, en los últimos días, por sobre todas las cosas en la ciudad de Limán, importantísima ciudad en el Donetsk, pero además vamos a presentar también el avance ruso en Konstantinovka, donde los rusos ya conquistaron prácticamente el 90% de la ciudad de Konstantinovka y vamos, naturalmente, después de presentar toda la información, después de presentar absolutamente todo, vamos a realizar un análisis prospectivo, vamos a realizar un análisis hacia adelante con relación a los próximos objetivos militares de Rusia y todo eso en el contexto actual de escalada a raíz de los ataques ucranianos en profundidad contra Rusia, por sobre todas las cosas contra las refinerías rusas. El último de estos ataques, nada más y nada menos que en los alrededores de la ciudad de Moscú. Así que mucha, pero mucha información hoy y mucho análisis. Comencemos, sin más, acompáñenme, como en los viejos tiempos, con aquí el mapa de Ucrania, el mapa de Europa, aquí el mapa de Ucrania. Y comencemos, por cierto, por la ciudad de Limán, de importancia, en primer lugar, de importancia militar estratégica. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la ciudad de Limán representa la puerta norte, así la presentan oficialmente tanto los rusos como los ucranianos. La ciudad de Limán representa la puerta norte hacia el último eje de la resistencia ucraniana en el Oblast de Donetsk, en la provincia de Donetsk, el eje compuesto por las dos o tres, aunque ya más dos que tres, porque una de esas tres últimas grandes ciudades ya aparece casi en su totalidad bajo control ruso, pero por sobre todas las cosas, Limán representa la puerta norte hacia Sloviansk y hacia Kramatorsk, las dos últimas grandes ciudades ucranianas en el Donetsk, grandes conglomeraciones urbanas fuertemente fortificadas desde el comienzo de el Maidán en 2014, desde el comienzo del conflicto armado, incluso antes de la invasión rusa de 2022. Aquí, efectivamente, comenzamos por aquí. Vamos a presentar muchas imágenes, ninguna truculenta, escabrosa, con muertos, ni nada parecido, pero sí imágenes de guerra, así que cada quien con, bueno, con su responsabilidad por lo visto.
cada quien responsable de acompañarnos o si quiere realizar una pausa, puede realizar una pausa cuando presentemos los videos. No van a aparecer ni muertos, ni personas heridas, ni mucho menos, pero sí algunas escenas de combate, sin lugar a dudas. Bueno, aquí efectivamente la ciudad de Limán. Esta es la ciudad de Limán. Aquí el Donetsk, por lo menos la parte sobrante del Donetsk, aún no conquistada por Rusia, este pedazo de aquí. Y dentro de esto, aquí marcado en amarillo, la conglomeración compuesta por Sloviansk, aquí, Kramatorsk, aquí, y Konstantinivka aquí. En el medio también podríamos contabilizar a Druživka, esta ciudad un poquito más pequeña. Este un eje urbano súper defendido, el último de todos, y Limán efectivamente aparece aquí arriba. ¿Por qué una vez más la importancia? Por su acceso directamente hacia Sloviansk y Kramatorsk desde el norte. Por eso, una vez más, representa, así lo caracterizan en los medios rusos y ucranianos, Limansk representa la puerta norte hacia este eje defensivo. Aquí delante de Limansk, para colmo, aparece un río, si no recuerdo mal, el Oskil, no, el Donetsk, el Oskil aquí un poquito más arriba, el Donetsk por aquí un afluente del Oskil y generan luego el Donetsk hacia el sur, ambos estuarios. Delante de la ciudad, delante aquí de Limán, aparecen terrenos vacíos, aparecen bosques, campos, ninguna aglomeración urbana, con lo cual, una vez terminada la limpieza de Limán, los rusos muy rápidamente, sin mayores dificultades, van a poder, y de hecho ya comenzaron, van a poder realizar el avance hasta este río, y el río determina naturalmente una frontera defensiva inexpugnable. En el caso de que los ucranianos quisiesen de alguna forma una contraofensiva. Bueno, bien difícil una vez capturada la ciudad, el comienzo de una contraofensiva precisamente debido a la existencia de este río y a la falta aquí de conglomeraciones urbanas para la conglomeración de recursos militares, tanto humanos como materiales. Las imágenes, una vez tomado esto, en los próximos días, a partir de ahí comienza el ataque directo hacia Sloviansk. Y como prueba de esto, podemos también aquí presenciar en el mapa estos avances ya en forma de cuña, tanto por aquí, por esta zona, como también en más abajo, más atrás, aquí, donde los rusos ayer realizaron la captura de una localidad relativamente pequeña, bastante pequeñita, llamado Yurovivka. La vamos a presentar también en 2 minutos, presentamos todos los videos de esto, pero más allá del tamaño de esta ciudad, hoy un pequeño avance también por aquí, más allá de lo pequeñito de esto, aquí aparece claramente otro eje de ataque, ¿sí? Uno por arriba, vamos a acomodar, perdón, un poquitito más abajo, ahora sí. Uno por aquí, por Limán, otro por aquí, evidentemente, y el tercero por Yurovivka, por aquí abajo. Todo esto hacia el norte de esta conglomeración, cuando ya comenzó el avance por el sur, directamente al primer nodo defensivo, la ciudad de Konstantinivka. Y en un rato vamos a presentar esta ciudad, hasta hace no mucho, por completo en control ucraniano, hoy día ya prácticamente en un 90% tomada por Rusia también. Con lo cual, el movimiento de pinzas de Rusia clarísimo. Por arriba, puerta norte, Limán aquí. Por abajo, Konstantinivka. En el medio van a generar, lógicamente, los rusos avances a lo largo de todo este frente para generar un aplanamiento, una nivelación del frente. Dicho todo esto, comencemos ahora sí con las imágenes.
estas las imágenes, vamos a retroceder un poquito más, y aquí la muestra de que hasta hace 2 días todavía, si bien em, esta es la evolución, bien clarita en los últimos días, finalmente, después de mucho machacar y machacar y machacar, como en una guerra de desgaste, días y días sin avances, hasta que de repente las fuerzas enemigas, las fuerzas defensivas, capitulan, retroceden, colapsan y comienzan los avances. No voy a presentar los videos de todos los días, hay uno pequeñito, este caldero, este embolsamiento cerrado también días atrás, el día 15, ¿sí? Hace 5 días, o el 16, el del 15 para el 16, aquí, bueno, las imágenes y demás, eso no lo vamos a presentar. Luego, el ingreso por el sur y finalmente la captura de el último, esto ayer, y esto hoy, la consolidación de toda la ciudad. El único pedacito aquí todavía con presencia ucraniana más o menos estructurada por aquí, y seguramente pequeños bolsones de resistencia, pero bueno, para eso las tareas de limpieza. Imágenes, presentemos imágenes, ahora sí, de la confirmación de esto. Siempre este mapeador colorea las zonas una vez documentadas. Cuando los ucranianos o los rusos documentan un avance o un retroceso, lo colorea, lo categoriza como un avance definitivo. Aquí, aquí la llegada hace unos días por las zonas de tropas rusas, hay esos puntitos visibles para siempre bueno, primero, lógicamente, el trabajo de la artillería y por sobre todas las cosas de la artillería de drones hoy día. Y finalmente esos puntitos avanzando, esos soldados a pie, avanzando, y a partir de ahí la primera bandera rusa, otra bandera rusa más por aquí. Es aparentemente un edificio municipal por la forma. Eso el día de ayer, y el día de hoy más imágenes aquí distribuidas por las Fuerzas Armadas rusas, hoy también. Lo otro de ayer, esto de hoy, con los últimos ataques y los trabajos de limpieza. Bueno, acá no visible nada, pero bueno, presumible el destino de esos. Ahí los soldados avanzando, sin música esto. Ahí la bandera rusa, bueno, apenas visible, pero por la calidad, ahí visible la banderita rusa. Esta la confirmación de el avance por aquí, por Limán. No solamente, por cierto, la ciudad de Limán representa una victoria militar significativa, si no estratégica, por lo menos operacional, sino que además presenta una importancia simbólica enorme, por lo menos tan importante como su valía militar. ¿Por qué? Por la historia de Limán, quizás una de las ciudades más simbólicas de todas en cuanto, en cuanto a todo lo sucedido ahí entre ucranianos y rusos, no ya desde 2022, sino incluso desde 2014. Y además de todo esto, presenta en este momento una importancia simbólica aún mayor debido, lógicamente, a la narrativa impulsada en los medios occidentales respecto al supuesto estancamiento del conflicto. Recuerden que hasta hace 2 meses más o menos los rusos realizaban avances cotidianos de magnitud, realizaban avances sustantivos. Los medios occidentales y los líderes occidentales no podían rechazar esto ante la evidencia de esos avances. La situación aparecía complicadísima para los ucranianos y para sus aliados occidentales, hasta que, a partir de determinadas sus circunstancias, como por ejemplo el comienzo de los ataques en profundidad contra Rusia, el comienzo del invierno, un desaceleramiento natural de los avances militares rusos y, lógicamente, la respuesta de los ucranianos en los puntos
críticos con un repliegue y el restablecimiento de las líneas defensivas. Bueno, por esta razón, desde hace más o menos 2 meses, los rusos no realizan avances tan rápidos y tan fuertes como antes y, lógicamente, toda la OTAN y por sobre todas las cosas, todos los líderes europeos y detrás de ellos los medios acólitos de todos ellos, de todos estos líderes, de todos los países de Europa y occidentales en general comenzaron a machacar y machacar con la narrativa del estancamiento y de lo desesperante de la situación rusa. Rusia parece al borde del colapso por estos ataques contra las refinerías en la retaguardia rusa, y las tropas rusas no solo no realizan avances, sino que aparecen estancadas, e incluso por ahí los más delirantes comenzaban a presentar avances masivos ucranianos. No visto ni uno solo, sinceramente, ningún avance masivo, a tal punto que 2 días atrás el propio Mark Rutte, consultado por los avances ucranianos inexistentes por un periodista exaltado, bueno, debió responder, bueno, avances masivos no, pero por lo menos sí pudimos restablecer las líneas defensivas. Y todo esto como excusa, lógicamente, para el pedido, el reclamo, la demanda de más fondos frescos, de más armas a Ucrania, por lo general, en su mayoría ahora provenientes de Europa, del bolsillo de nosotros, los contribuyentes aquí en Europa. Bueno, frente a esta narrativa de el estancamiento del conflicto y la difícil situación rusa, la captura de Limán aparece como un golpe directo a esta construcción mediática respecto a lo desesperante de la situación rusa. Y cuidado, porque cuando finalmente los rusos conquisten Konstantinovka, ya no va a aparecer solamente Limán como refutación del supuesto estancamiento de la guerra, sino que va a aparecer una de las ciudades más importantes del Donetsk antes de su caída total. Por eso, importancia de Limán, una vez más, simbólica, tan fuerte, tan profunda como su importancia militar. Por un lado, porque rechaza por completo, realiza una refutación en los hechos, inapelable, incontestable, de la narrativa del estancamiento, del conflicto y de lo desastroso de la situación rusa. Eso por un lado, y además por la historia, una vez más, por la historia de Limán. Limán apareció en manos rusas por lo menos en 2 o en 3 oportunidades. De hecho, esta captura de Limán representaría la recaptura de Limán por los rusos. ¿Por qué? Porque inmediatamente después del Maidán, en 2014, recuerden, el Maidán comienza a finales de 2013 con las protestas impulsadas, patrocinadas y apertrechadas militarmente por Estados Unidos. Comienza a finales de 2013, a principios de 2014, en febrero, a traición, después de un acuerdo entre el gobierno de Yanukovych y la oposición, un acuerdo para la resolución de la crisis, el fin de los enfrentamientos entre los manifestantes destituyentes y las fuerzas policiales. Bueno, un día después, a pesar de un acuerdo para un gobierno de unidad y el llamado a elecciones, cometen finalmente o perpetran finalmente el golpe de Estado de manera definitiva, conquistan el poder los manifestantes nacionalistas antirrusos impulsados por Estados Unidos. Eso en febrero de 2022 es el famoso Maidán. Y ahí, inmediatamente, comienzan, por sobre todas las cosas en el sur y en el este de Ucrania, levantamientos de ucranianos separatistas porque rechazaban la captura del gobierno ucraniano y la captura del Estado ucraniano
por las fuerzas nacionalistas ucranianas patrocinadas por las potencias occidentales. Y entonces, así comienza la guerra en 2014. El conflicto en realidad comienza antes. Si quieren una fecha, para mí el conflicto comienza en 1994 con la decisión de la OTAN en la cumbre de Madrid de comenzar el avance, la expansión hacia el oeste, hacia Rusia, acometer ese proceso de expansión y de militarización de la OTAN hacia Rusia. Ahí comienza de manera directa el conflicto entre la OTAN y Rusia, pero bueno, los enfrentamientos directos comienzan con el Maidán, principios de 2014, y a partir de el levantamiento de ucranianos prorrusos, o por lo menos ucranianos contrarios a la captura del Estado ucraniano por los nacionalistas con Z en este caso, ¿no? Ucranianos patrocinados por Occidente, y comienzan estos levantamientos de separatistas con el apoyo indirecto de Rusia, y así en abril del 2022, febrero, marzo, abril, 3 meses después del Maidán, en el Donetsk, los ucranianos promulgan la declaración de independencia de la República del Donetsk. Y solo 5 días después de eso, esto el 7 de abril, si no recuerdo mal, de 2022, solo 5 días después de eso, el 12 de abril, apenas declarada, autoproclamada la independencia del Donetsk, las fuerzas separatistas, con el apoyo indirecto de Rusia, conquistan Limán, esa es la pronunciación correcta en ruso. Conquistan Limán, los ucranianos del Donetsk, de la República Popular del Donetsk. Y así comienza un enfrentamiento entre las fuerzas de la República Popular del Donetsk y las tropas ucranianas enviadas por Kiev. Un mes de combates. En ese entonces, si no recuerdo mal, todavía llamaban a la ciudad Krasny Liman, no Liman, por un cambio en el nombre. Unos la llamaban Limán, otros Krasny Liman, con el viejo nombre utilizado en la Unión Soviética. La ciudad, en definitiva, la misma. Solo después de un mes de combates, año 2014, los ucranianos, las Fuerzas Armadas ucranianas, reconquistaron Limán. Con lo cual, el 5 de junio, el 7 de abril, entonces, la declaración de independencia de la República Popular del Donetsk, el 12 de abril, la captura de Limán, y recién un mes después, prácticamente, el 5 de junio, la recaptura ucraniana. 2014, todo esto casi 10 años antes del 24 de febrero de 2022, cuando Putin determina el comienzo de la operación militar especial y la invasión sobre Ucrania. Casi 10 años, 8 años antes. Así que ya en ese entonces, una captura, si no rusa, por lo menos prorrusa, y una recaptura ucraniana. Bueno, 24 de febrero de 2022, operación militar especial, invasión rusa, y poquito después de eso, en mayo, 3 febrero, marzo, abril, mayo, más o menos 3 meses después, finales de mayo, los rusos realizan avances en ese movimiento ofensivo inicial, realizan avances y conquistan Limán. 27 de mayo de 2022, ahí lo conquistan. Pero recuerden, esa invasión rusa comenzó mal planificada, representó un paso en falso. ¿Por qué? Porque presentaba el objetivo, básicamente, de generar presión para una negociación y nada más que eso, ¿sí? Por eso, cuando los ucranianos, con el apoyo occidental, respondieron con una guerra total, con el apoyo, naturalmente, de todo Occidente, por sobre todas las cosas de toda la OTAN, los rusos aparecían mal preparados, con poca gente en el territorio, 150.000, 200.000 soldados para un frente de miles de kilómetros, y con el objetivo de, por lo menos, si no la captura de Kiev, el asedio de Kiev, ¿sí? Hoy día, retrospectivamente, aparece como alocada la operación, considerando que debían comenzar finalmente una guerra contra todo Occidente, con tan poca gente, sin la utilización de todos los recursos militares rusos. Pero claro, las cosas aparecían muy distintas en ese entonces. Occidente supuestamente no participaba
en todo esto, con lo cual esa operación, esa ofensiva, debía generar las condiciones para una negociación. Y en concreto las generó, y tanto Rusia como Ucrania, los negociadores, recordarán, pudieron establecer un acuerdo para, de alguna forma, retroceder una vez más a los acuerdos de Minsk y generar un acuerdo de paz con, bueno, condiciones muy parecidas a los de los acuerdos de Minsk, hasta la llegada de Boris Johnson con la orden de Joe Biden desde Estados Unidos a Kiev para que Ucrania abandonara todas las negociaciones y comenzara una guerra a todo nada con la promesa de apoyo irrestricto de Estados Unidos y de Europa. Bueno, por eso esa ciudad de Limán, capturada en mayo de 2022, fue abandonada posteriormente por los rusos cuando comenzó la primera contraofensiva ucraniana, no la de 2023, ese desastre estratégico, la famosa contraofensiva esa, con trailers, ¿no? Con anticipos cinematográficos, no esa, sino una interior mucho más pequeña, con armamento de la OTAN, en 2022, todavía septiembre, octubre, y ahí reconquistaron Limán, nuevamente los ucranianos. Con lo cual está ya la segunda toma de Limán por los rusos y recaptura de los ucranianos en septiembre de 2022. Y desde ahí hasta entonces, 4 años de guerra, no siempre en los alrededores de Limán, porque los rusos retrocedieron más y comenzaron a realizar avances en otra dirección, pero más allá de esto, 4 años de combates hasta la situación actual. De ahí la importancia simbólica de Limán en esta guerra, ¿sí? Esta entonces la primera, segunda, tercera captura. Esta obviamente definitiva, debido al curso de la guerra. Pero esta la tercera, después de la captura por la República Popular del Donetsk, la recaptura por Ucrania en 2014 y la captura de Rusia ya en 2022 y la recaptura de Ucrania unos meses después en octubre de 2022. Esta es la razón de la importancia simbólica, una vez más, y aparece nuevamente en un contexto ya de avanzada, no solamente por el norte, sino también por el sur de este eje defensivo. Y presentemos ahora entonces los avances de Ucrania. Ya presentamos lo sucedido en Limán. Presentemos entonces los avances de Ucrania en Konstantinivka, aunque podríamos también en el medio, ya que vamos a acompañar la estrategia de pinzas rusa, un tridente, podemos presentar también inicialmente la captura de Yurivka el día de ayer, por aquí, el punto intermedio de ataque, ¿sí? Una vez más, por arriba, por el medio y por abajo. Aquí las imágenes distribuidas por las Fuerzas Armadas rusas. Música. Este es el ingreso de los soldados. Aquí la confirmación de la presencia ucraniana. Ahí la limpieza en, bueno, estas fortificaciones. No querría aparecer en ese pozo. Aquí la captura de estos lugares ya completamente destruidos con anterioridad. Uy, ahí tirada una mina antitanques. La potencia de las minas antitanques. Aquí es un dron Baba Yaga. Estos los drones, los famosos drones Baba Yaga ucranianos, drones pesados, muy efectivos, por cierto, por sobre todas las cosas para el abastecimiento de las fuerzas. Y ahí, bueno, los rusos avanzando, no quiero ninguna imagen truculenta por aquí, bueno, lanzando bombas desde arriba. No quiero nada. Bueno, y estas las fuerzas rusas ya tomando este pueblito. Una vez más, un pueblito poco importante en términos de población, un caserío más bien, pero sí importante para generar un eje de ataque por el centro en este tridente, ¿no? Y aquí, estos los sótanos de estas casas, las casas ya todas completamente destruidas, los lugares de... ¡ay, qué interesante! Es un dron terrestre de abastecimiento. Es increíble, la guerra ya hoy una cosa completa. Ahí la bandera rusa finalmente.
Bueno, la mayoría de las casas, de estos, incluso los establos, todos destruidos, ahí la panorámica. Los lugares de refugio aparecen por lo general en estos sótanos tan propios de las dachas rusas y ucranianas, ¿no? Bueno, aquí nuevamente la confirmación de la captura de esto. ¿Eh? Hay el pueblito este, casi una calle nada más, ¿sí? Un caserío, ni más ni menos que eso. Y ahí al final, eso aparentemente como un río, ¿no? Sí, efectivamente, esto lo mostrado ahí, recién nosotros viendo con el dron eso hacia allá y el codo este de este río o canal en esa zona. Importante la siguiente aclaración. Más allá de esta captura de Lima, la captura de este pobladío y la inminente caída de Konstantinovka, va a comenzar ahora, tanto en el norte como en el sur, primero, un trabajo de alineamiento del frente, ¿sí? Para primero la captura de todo esto, aquí seguramente el cierre de esta bolsa, por aquí querrán, bueno, sí, acá viene evidente el objetivo, bueno, aquí un análisis topográfico, seguramente aquí análisis de los ataques rusos con drones, escena repetida una y mil veces, no la vamos a presentar. Esto del ya los vehículos blindados casi en desuso, en el mejor de los casos camionetas pick-up, algunas veces incluso sin las puertas para que ante la llegada de los drones puedan los soldados abandonar la camioneta lo más pronto posible por la inevitabilidad de los drones. Básicamente medios de ataque casi inderribables o de muy difícil derribo, por lo menos en la masividad en la cual aparecen los drones en el campo de batalla. Aquí, evidentemente, este bombardeo previo con artillería y con drones, por aquí una imagen, esto evidentemente ataques de... Bueno, esto también ataques con drones. Bueno, no, no, estos drones, pero seguramente que más de... no queremos ninguna imagen fea. Seguramente con ataques de artillería en algunos casos y algo de bombas también, bombas FAB en el caso de fortificaciones defensivas más fuertes. Esto acá, este ataque acá, básicamente vaticina lo dicho, que van a querer primero el aplanamiento de esto antes del avance sobre Sloviansk. Lo mismo aquí, por eso todas estas zonas en disputa ya con avances rusos. Y lo mismo aquí en Konstantinivka. Ahora vamos a presentar. Aquí un nuevo avance, esto del día de hoy, esto nuevito, la captura aquí de Maiske y confirmando nuestro análisis, los rusos van a querer primero todos estos pueblitos y estos territorios bajo control antes del ataque final, ¿sí? Aquí esto, ataques ucranianos, confirmando, ataques ucranianos con drones, confirmando ya el control ruso de esas zonas. Y desde aquí van a realizar primero el cierre de este caldero acá en Chevrone y posiblemente acá en Stinky, qué nombre para un pueblito, Stinky, es el próximo paso de los rusos. Respecto a Konstantinovka o Konstantinivka, presentemos los avances de los últimos días, de los últimos 2 días, hasta 2 días atrás, esta bolsa aparecía acá con muchísima resistencia, a pesar de la táctica de flanqueo, de avance por los flancos de Rusia. Bueno, presentaba una resistencia inusual. Si bien retrocedía y retrocedía, no desaparecía esta bolsa. Los rusos realizaban la captura de pequeños sectores de la ciudad a los lados. Ahí tropas rusas caminando, completamente destruida, por cierto, la ciudad de... Atención a eso, qué bárbaro. La ciudad de Konstantinovka,
pero no podían acelerar el cierre de este caldero, de este embolsamiento, hasta 2 días atrás, cuando finalmente los rusos conquistaron por completo esta región, aquí fundidas por las Fuerzas Armadas rusas, humo de los ataques todavía ahí, y aquí la bandera, ¿verdad? Esta es la bandera utilizada, la bandera del regimiento utilizada para la captura de Berlín. La famosa bandera esa, no recuerdo el número del regimiento, pero esa es la referencia. Ahí soldados rusos también con la bandera rusa. Esto evidentemente algún edificio municipal importante, posiblemente la alcaldía o algo así. Esto, bueno, acá los 3 puntos distintos, uno de ellos acá, todo esto geolocalizado. Y el día de hoy un nuevo avance fuerte. Obviamente no conquistan todo esto de la noche a la mañana, sino que hoy presenciamos la consumación de un trabajo de desgaste propio de una guerra de atrición, de una guerra de desgaste después de muchos días y días y días de combate. Aquí otro video con todos estos puntos geolocalizados. Aquí nuevamente la bandera rusa por ahí abajo. Esta ciudad sí que combatida, en los meses de enero, febrero, diciembre, enero, febrero, marzo incluso, cuando los rusos realizaban avances muy rápidos, conquistaban ciudades apenas afectadas en cuanto a su infraestructura, porque podían conquistarlas sin la destrucción previa del desgaste de los ataques y ataques y ataques y machacar y machacar y machacar. Aquí no, esta es una ciudad muy fortificada, muy combatida, muy importante. Por eso, atención ahí las marcas de metralla, ¿no? Contra las paredes de ese edificio. Por eso, estas ciudades muy defendidas, muy combatidas, y por eso la destrucción. Acá, si no recuerdo mal, esta ciudad presentaba, no recuerdo bien exactamente qué cantidad de gente, pero bueno, con la evacuación prácticamente todo el mundo, no todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo abandonó la ciudad. Todos los edificios prácticamente destruidos, humo, fuego. Recuerda esto mucho a las escenas del año 2022, 2023, 2024, no tanto 2025 y principios de 2026 por los rápidos avances rusos durante ese año y entonces la captura de ciudades no tan destruidas. Bueno, próximo paso de las Fuerzas Armadas rusas, ya comenzaron, de hecho aquí, por eso esto en blanco, como zonas disputadas, ya comenzaron los avances rusos. Otro video más, no. Aquí, visibles en este mapa, ya comenzaron los ataques rusos por los costados. Por eso aquí también un dron ruso simbolizando esos ataques en esta zona. Puede que aquí un puente. Bueno, básicamente esto acá. Esto aquí representa la zona de la ciudad utilizada por los ucranianos para el repliegue. ¿Sí? No abandonaron todo, sino que restablecieron las líneas defensivas aquí para poder generar más o menos un retroceso ordenado. ¿Sí? Esta última parte de aquí representa la plataforma o el área utilizada para el repliegue y dónde van a restablecer la línea defensiva, básicamente aquí. ¿Sí? Esto lo van a abandonar pronto y aquí van a establecer una primera línea defensiva y aquí una segunda. Aquí comienza, lógicamente, aquí comienza el resto de este eje defensivo, Sloviansk-Kramatorsk. Acá arriba Kramatorsk, más arriba Sloviansk. Por eso los rusos anticipatoriamente ya comenzaron con los ataques en profundidad. Qué interesante que más adentro, ahí sí aparecen vehículos blindados,
menos cerca esto que esto un obús aparentemente, un poco más lejos del frente. En el frente solo pueden los soldados y los drones, quizás alguna motocicleta, algún cuatriciclo, vehículos muy rápidos, alguna pick-up, alguna camioneta pick-up con caja detrás. Pero los vehículos blindados, a menos que comience rara vez una operación en cuña, en una flecha en profundidad, rara vez aparecen por aquí por su vulnerabilidad frente a los drones. Entonces, en esta zona sí, vehículos blindados, los rusos ya cometiendo ahí, pero no lejos del frente, pero no directamente sobre el frente. Una vez, lo dicho recién, una vez tomado este último lugar, en los próximos días van a querer los rusos esto antes de un ataque. Posiblemente quieran también esto de aquí. Una vez conquistado esto, van a poder muy rápido conquistar este pueblito de acá, desde los lados. Casi indefendible esto, ¿sí? Y recién después el ataque final. Con esto determinarían los rusos. Por cierto, ¿por qué todavía las Fuerzas Armadas rusas, interesante esto, a pesar de la captura de Liman y a pesar de la difusión de imágenes de la captura, los rusos todavía no realizaron el anuncio, ¿sí? No promulgaron formalmente la captura del imán? ¿A qué responde esto? Bueno, como aquel refrán, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, recuerdan lo sucedido en Kupiansk, ¿no? Cuando los rusos muy rápidamente conquistaron prácticamente toda la ciudad debido al descontrol en las defensas ucranianas. Putin realizó el anuncio, formalmente en la televisión realizó el anuncio, conquistamos Kupiansk, y al poco tiempo esas muy porosas posiciones de los rusos debieron retroceder frente a la respuesta ucraniana y, bueno, Putin apareció fuera de juego y claramente frente a la opinión pública en una posición difícil diciendo conquistamos Limán y todavía no la habían conquistado. Recién ahora, a propósito de esto, podemos presentar el mapa, recién ahora, perdón, Limán no, Kupiansk, mala mía, yo hablando sobre Kupiansk respecto a esto. Recién ahora, después de bastante tiempo, con imágenes incluso por aquí. Sí. Imágenes del avance ahí, eso, qué rap, esto evidentemente, sí, a mayor velocidad de la real. Ahí el avance de soldados rusos en las afueras de Limán, de Kupiansk, una vez más, perdón, tomando toda la ciudad de Kupiansk a la derecha del río Skil. A la izquierda solamente un pedacito, pero bueno, la mayor parte, el núcleo urbano de la ciudad finalmente aparece en manos rusas, pero después de cuántos meses del anuncio. Si no recuerdo mal, a finales del año pasado, Putin realizó el anuncio y después retrocedieron. Entonces, por eso, ahora con mucha más prudencia, moderación, los rusos no presentaron formalmente la declaración de captura de Limán hasta una toma total y absoluta y la consolidación de las posiciones. Sí, bien, ahí visible en el mapa, donde estos avances, lo concreto, toda la sección la sección oriental de la ciudad, a la derecha del río Oskil, este es el Oskil, si no recuerdo mal, sí, del río Oskil, ya tomada por los rusos, por aquí arriba otro avance y de a poquito la captura de esta zona, antes tomada muy rápidamente, pero después debieron retroceder con el inicio de una contraofensiva ucraniana, perdón. Esto que otra, no, esto es lo de recién, lo que presenté. Sí, esto lo presenté recién, sí, esto es lo mismo de recién. Bueno, y para abajo, prácticamente, tomada toda Kupiansk también, y el trabajo ahora, la captura de todo esto, aquí un bolsón grande. De aquí a poco los rusos conquistarán esto hasta el río, sin lugar a dudas, como en toda esta zona.
Elementos importantes militares de las últimas 24 horas. Por un lado, sin dudas, la noticia del día de hoy aparece en la amenaza, nada más y nada menos, la amenaza de ataques de Zelensky contra Bielorrusia. Amenaza directa. ¿Cuál la razón supuestamente de esta amenaza? El apoyo de Bielorrusia a la utilización de drones rusos para los ataques en profundidad a Ucrania. Esa es la razón arguida por el presidente ucraniano de mandato caduco, Volodymyr Zelensky. En realidad acá aparecemos en un juego político, en una escenificación política de Zelensky para poder generar presión contra Rusia y la imagen de logros, de manera que los aliados occidentales finalmente abandonen sus reticencias y acompañen con más dinero y más armas a Rusia, a Ucrania, en estos, bueno, después de prácticamente la desaparición de esos 90.000 millones de euros acordados hace muy poquito. ¿Recuerdan ese gran paquete de dinero? 90.000 millones de euros, el último paquete, durante muchísimo tiempo rechazado por Hungría, por Orbán, hasta la llegada de Magyar, el presidente actual. Convalidaron entonces, Hungría abandonó el veto, convalidaron el gobierno húngaro actual convalidó la entrega y todo eso ya parece quemado, 90.000 millones de euros. Entonces Zelensky quiere nuevamente generar la imagen de éxitos bien visibles, bien espectaculares, para generar una nueva ola de apoyo. Y hasta el momento está conquistando los corazones de los bien predispuestos guerreristas europeos, claro que con cada vez menos recursos y con cada vez más riesgo de una respuesta rusa, ya no solo en Ucrania, sino incluso contra los países europeos, patrocinando esto y ya directamente entregando drones y misiles para ataques contra Moscú. Así de aberrante la escalada impulsada por Europa contra Rusia. Y es el juego, esa la situación real, pero Zelensky presentó la amenaza de hoy, por cierto, como una amenaza debido a la colaboración ucraniana para el uso de drones. En el mapa lo voy a presentar un poquito con mayor claridad. ¿Cuál es la acusación de Zelensky? Por aquí seguramente. A ver. Por ¿dónde las palabras de Zelensky? Bueno, acá, esta es la noticia. Bueno, perdón, en inglés. Les doy, acá la frase concreta, les doy una semana para que quiten las torres de transmisión en Bielorrusia, las torres de comunicaciones bielorrusas apoyando los drones rusos. Les doy una semana para que las quiten o las vamos a quitar nosotros mismos. Esa es la amenaza. Si no recuerdo mal, esto en Twitter, hecho por el impresentable de Zelensky en Twitter, y si esa la amenaza, la quiero presentar entera. Lo de Bielorrusia. ¿Cuántas publicaciones de Zelensky? Increíble. Bueno, ahora justo tantas las publicaciones de Zelensky que ahora no encontrada justamente la declaración concreta, la publicación concreta amenazando a Bielorrusia. Acá sí, ahora sí. Lo presento entero, perdón por la desprolijidad, pero acá para mí es importante poder presentar esto.
de hace unas horitas esto nada más, ¿no? Respecto a Bielorrusia, esta es la soberbia del pulgón verde, como lo llama Juan Antonio. Atención, porque ahora ya no solo en guerra con Rusia, sino que con amenazas de guerra contra Bielorrusia, contra otro país neutral. Respecto a Bielorrusia, cuando comenzó la guerra a gran escala, fuimos atacados por misiles que mataron a niños y adultos, y Alexander Lukashenko lo sabe. Un gran número de misiles fueron lanzados desde Bielorrusia. En ese entonces él llamó, se disculpó y dijo que estaba fuera de su control. No lo creo, pero eso es lo que ha dicho. Ahora Rusia seguirá presionándolo más hacia esta guerra. Ahora él entiende que Ucrania responderá. No hay necesidad de palabras extras, hay retransmisores en sus torres de comunicación, esta es la acusación concreta, en su territorio a lo largo de las dos regiones que bordean Ucrania, hay equipo que ajusta el fuego sobre nuestra gente. Él debería retirar ese equipo. Creo que una semana es suficiente para que él lo haga, porque ahora mismo, todos los días, nuestros civiles están siendo asesinados y niños están siendo heridos como resultado de esto. Si él no lo hace, nosotros lo haremos. Qué cara dura, porque la política de ataque contra civiles en las regiones fronterizas la comete Ucrania claramente, con el ejemplo de la escuela secundaria atacada, destruida hace ¿cuánto? Un mes ya, más o menos, 3 semanas, con, bueno, decenas de adolescentes, de jovencitas muertas y ataques en las regiones fronterizas contra civiles todo el tiempo. Los rusos acometen objetivos militares, o en el mejor de los casos de doble utilización, no en la frontera, sino por sobre todas las cosas en Kiev y en las grandes ciudades, en las grandes conglomeraciones militares. Así que además de un, de un tono gangsteril, patoteril, de amenaza, además un cínico, un hipócrita, ¿no? Lo mismo aplica para su sector de refinación de petróleo. Por ejemplo, estamos haciendo todo lo posible para que los rusos no tengan la capacidad de vender petróleo y suministrar diésel y combustible a su ejército. Hoy Bielorrusia es uno de los proveedores clave para el ejército ruso. ¿Puede esto detenerse? Estoy seguro de que está en su poder y él es quien lo controla. En cuanto al ataque con un dron a un autobús con niños bielorrusos, esto de ayer a propósito de los ataques ucranianos contra civiles, hace 2 días un ataque contra civiles en Bielorrusia, perdón, no en Bielorrusia, mala mía, un ataque contra un autobús civil transportando a niños bielorrusos, si no recuerdo mal, un equipo de fútbol de chiquilines bielorrusos o no lo recuerdo exactamente con precisión, si un equipo de fútbol o un viaje escolar, bueno, unos pobres chiquilines subidos a ese autobús. El autobús, si no recuerdo mal, impactado en Rusia, en territorio ruso o en territorio fronterizo entre Bielorrusia y Rusia, perdón por no recordar esto con precisión, pero aquí el caradura con la acusación a Rusia. ¡Qué hijo de su madre! En cuanto al ataque con un dron a un autobús con niños bielorrusos, todos ya lo han reconocido expertos internacionales y al parecer incluso los rusos admiten que no fue nuestro ataque. No, claro, los drones atacando en territorio ruso, la vez pasada, lo recordarán, el caso lo presentamos aquí, a un autobús civil en Rusia también, en Belgorod, si no recuerdo mal, con drones rusos ahora, un ataque con un dron ruso contra un autobús civil ruso, un delirio, pero bueno, así el cinismo de estos, ¿no?, impresentables. Incluso los rusos admiten que no fue nuestro ataque. Los rusos recurrirán a todo tipo de provocaciones para arrastrar al pueblo bielorruso a esta guerra. Esta es una de ellas. De la interacción con la prensa conjunta con el presidente de Honduras. Bueno, acá una foto con el presidente de Honduras. Mamita querida. Uno peor que el otro. Bueno, en concreto, amenaza de Zelensky de ataques directos a Bielorrusia. ¿Y cuál la explicación? Ahora sí lo presento con el mapa. ¿Cuál la explicación de esto? Bueno, según Zelensky, en estas 2 regiones bielorrusas limítrofes con Ucrania, los bielorrusos
Acá, ¿dónde la frontera? Aquí la frontera, exactamente. Sí, sí, yo bien. Esta es la frontera de Bielorrusia. Para aquí, Rusia, y para aquí, Bielorrusia, ¿sí? Bien, en esta región fronteriza, dos regiones, dos provincias, deben llamarlos oblastos los bielorrusos también, a las provincias. Bueno, aquí habrían establecido los bielorrusos torres de comunicación o repetidores, retransmisores, como lo llaman por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, en toda esta zona habrían establecido torres retransmisoras de señales para que los drones rusos, sin recorrer el espacio aéreo bielorruso, porque eso connotaría una violación al espacio aéreo soberano de Bielorrusia y además la complicidad y la participación en la guerra de Bielorrusia con Rusia. Bielorrusia no convalida esto, a diferencia de los países bálticos y de Polonia, quienes ya participando abiertamente en la guerra, convalidan el paso de los drones por aquí para los ataques ucranianos contra San Petersburgo e incluso, según muchas fuentes, algunos de los ataques comenzaron directamente desde Estonia, ¿sí? Con lo cual, si Rusia responde con un ataque a Estonia, perdón, de Estonia no, el ataque aquí, de Letonia, si no recuerdo mal, esa es la acusación de los rusos y con bastantes pruebas desde uno de los puertos de Riga, sí, por aquí. Bueno, los bielorrusos no convalidan la utilización del espacio aéreo bielorruso para los ataques en profundidad rusos, pero según Zelensky sí establecieron retransmisores en esta zona fronteriza, de manera que los drones rusos pueden recorrer todo el espacio aéreo ucraniano limítrofe a Bielorrusia hasta acometer las ciudades, por ejemplo, de Lutsk, de Lviv, etcétera, en la retaguardia, en el occidente, en el oeste ucraniano, gracias a la conexión a estas torres de control aquí. Si careciesen los rusos de estas torres de control, no podrían despachar drones tan lejos, o podrían sí, pero en determinado momento, quizás a partir de aquí más o menos, abandonarían el control directo y los drones aparecerían sujetos a la guerra electrónica y carecerían de la capacidad de direccionamiento directo, los rusos, de esos drones. ¿Por qué no? Eso ahí mejor, ¿sí? Entendida la acusación, demoledores y demoledoras, bueno, acá supuestamente retransmisores y con eso el control de los drones hasta su destino final. O abandonan esas torres de comunicaciones o nosotros mismos los ucranianos vamos a comenzar ataques contra esas torres. Chao. Amenaza de guerra con un país más. Obviamente esto en el contexto de esta avanzada ucraniana para generar la sensación, la imagen de proactividad, de iniciativa militar, no va a comenzar ataques contra Bielorrusia, Zelensky, porque eso determinaría un enorme problema para Ucrania. En principio, la posibilidad de ataques de Bielorrusia desde el frente ubicado aquí en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, con lo cual extendido aún más el frente, un problemón para Ucrania, además de la posibilidad de ataques con los misiles rusos existentes ya en Bielorrusia hacia Kiev directamente, es una distancia mucho menor, y podrían los rusos además responder, bueno, si ustedes acometen a nuestros aliados neutrales aquí, nosotros comenzamos directamente con los ataques contra los bálticos, por lo menos, y, ¿por qué no?, la captura del famoso corredor aquí entre Kaliningrado y Bielorrusia, ¿sí? Esto una amenaza gangsteril, patoteril del impresentable de Zelensky, pero de alguna forma representa un síntoma del nivel de excitación y de alzamiento de este señor, ¿no? Ya sin el más mínimo límite de ningún tipo, amenazas a otros países de ataques,
en la tónica de Trump, ¿no? De mañana vamos a generar la eliminación de la civilización persa, pasado el derrocamiento del presidente de Venezuela, la semana próxima un ataque contra Cuba, después, bueno, así las consecuencias con la derrota total y absoluta en Irán, ¿no? Donaldcito, qué sorpresita, ¿no? Lo de los iraníes, querido Donald, ¿no? Que hiciste ahí la gran Rambo y abandonaste Irán con la cola entre las patas, querido Donald. De querido nada, ¿no? Mal querido. Bueno, esta es la situación respecto a Bielorrusia y la otra noticia interesante en lo militar el día de hoy aparece en lo relativo en la cuestión de los ataques ucranianos contra objetivos en la retaguardia rusa y concretamente el último ataque contra Moscú. Ataques, por cierto, sin dudas con un efecto significativo, entre comillas, contra Rusia, pero más simbólicos que estratégicos. Aquí la refinería, si no recuerdo mal, atacada aquí. No, por acá. ¡Pap! En esta zona, atacada la refinería el otro día. Respecto a estos ataques, sí generan dificultades para la industria petrolera rusa, pero no de magnitud. Y como prueba de eso, aquí los reportes occidentales, aquí por ejemplo el de la IEA, la Agencia Internacional de Energía, documentando a lo largo del 2026 un aumento enorme de un 65% de crecimiento de las exportaciones rusas. Enorme, en junio de 2026. Aumento enorme. Y por acá, si no recuerdo mal, también un artículo de Bloomberg. ¿Dónde el artículo de Bloomberg, señoras y señores? Bueno, un artículo de Bloomberg por aquí, también presentando efectivamente las cifras duras de el aumento de la exportación de petróleo de Rusia. Acá, Bloomberg, ahora sí. ¿Ustedes me acompañan por ahí? Sí. Bueno, Rusia, los barcos petroleros los barcos petroleros rusos cerca de velocidad récord o cerca del récord mientras Kiev acomete las refinerías. Alguien podría responder, bueno, eso no connota que los ataques no generen daño. No, sí, generan daño, efectivamente, pero evidentemente un daño más simbólico que efectivo. Y este daño aparece más que compensado, este daño aparece sobrecompensado por el aumento en el volumen de exportaciones a raíz de la guerra en Irán y por el aumento de los precios, por sobre todas las cosas. Con lo cual, sí generan daños, pero esto aparece sobrecompensado. Y por otro lado, según muchos analistas, los ataques aparecen dirigidos a objetivos visualmente muy espectaculares, como por ejemplo depósitos. Aquí algunos, acá por ejemplo, está la refinería con algo de daño, ahí un depósito destruido. Estos depósitos de aquí destruidos generan unas explosiones espectaculares, pero los rusos o bien reactivan rápidamente la producción en esas zonas o la redireccionan hacia otra de las, si no decenas, quizás más de 100 refinerías, no recuerdo exactamente la cantidad, pero Rusia con una cantidad de refinerías a lo largo del territorio enorme, entonces redireccionan la producción y la exportación hacia otras refinerías y por eso los rusos documentan cifras récord de exportación de petróleo a pesar de esto. Interesante una imagen, por cierto, el ataque más mostrado por los ucranianos y los medios occidentales a estas refinerías hace 2 días
no este. Bueno, este es el ejemplo, ¿no? Esto genera una imagen, ¡wow! Atención al cielo, qué ataque de Ucrania. Bueno, esa es la destrucción de uno de los depósitos. Generan una nube enorme, eso es cierto, bien visible, y esto responde una vez más al objetivo de Zelensky de generar una imagen espectacular para la captura de más fondos. Y después de esto, por cierto, comenzaron las promesas de los holandeses, este video quería. Comenzaron las promesas de los holandeses, de los bálticos, lo mismo que nada, de los franceses, de los daneses, del envío de más aviones, más dinero y demás, precisamente por el éxito mediático de esto. Ahora, el ataque más vendido de todos estos, una explosión, bueno, de repente presentaban un ataque, el fuego en un depósito como el mayor éxito de los drones ucranianos, y aquí el día de ayer en una publicación de TikTok ruso, la publicación de estas imágenes obviamente aparece vedada, aparece prohibida en Rusia, como lo mismo la publicación de objetivos alcanzados por Rusia en Ucrania, de la misma manera que los israelíes también establecieron una censura muy, muy dura a las imágenes de objetivos alcanzados por Irán o por Hezbollah en el territorio israelí, o incluso en las Fuerzas Armadas israelíes en territorio libanés. Bueno, desde el puerto, casi con seguridad, algún marinero chino pudo documentar esto en video, y después ya en China realizó la publicación en TikTok. Y atención a este video, porque aquí aparece el momento anterior a el ataque más promocionado por los medios occidentales de Ucrania contra Rusia ese día, ¿no? Esto son uno de los drones rusos, por cierto, de los drones ucranianos contra Rusia, más de 40 interceptados, aparentemente el 98% interceptados, con imágenes de las intercepciones, pero 2 o 3 pudieron el paso de las defensas, lo lógico, y generaron dron, uno de estos nuevos drones. Hay una explosión, estos nuevos drones ucranianos, en realidad provistos con tecnología europea y estadounidense, y por debajo vamos a presenciar lo verdaderamente sucedido con la voladura de ese depósito tan vendido en los medios. Atención, ahí el dron, y ahora más abajo, de repente, es el fuego de metralla. Atención a una esquela blanca de humo, no esa subiendo, evidentemente defensa antiaérea, ahí, ¡pum! Tremenda la explosión, para colmo subiendo, catapultando la tapa del depósito por el aire. Espectacular, realmente esto muy vendible por Zelensky. Esto igual no lo habían presentado antes públicamente, el dron todavía en el aire, pero ¿quién habría realizado la destrucción de este depósito? No el dron ucraniano o no los drones ucranianos, sino por aquí la propia defensa antiaérea rusa. Atención, ahí esta esquela de humo abajo, esa esquela de humo blanco, la abandona un misil interceptor tierra-aire ruso, casi seguro un Pantsir, porque son utilizados en esta serie. Y de repente, aquí por abajo, desde la tierra, ahí pasando muy rápido, otro Pantsir, pero esta vez fallido, fuera de dirección, ¿sí? Desde abajo, no un dron, tampoco un misil proveniente ni de arriba, un balístico, ni como un misil de crucero, sino desde abajo, un propio misil antimisil, un propio misil interceptor ruso, genera esto. ¡Pum! Casi como una cabeza con sombrero, ¿no? Con una kipá encima, volando el depósito de combustible, y después, no esta imagen, sino otras imágenes de ese depósito ardiendo recorrieron el mundo. Bueno, acá los ayudó la suerte un poco a los ucranianos, pero esta es una muestra, una vez más, de los objetivos simbólicos
simbólicos, espectaculares, escenificables, buscados por Ucrania en estos ataques, los cuales, una vez más, generan daño, pero no determinan un cambio de ninguna manera en el desarrollo de la guerra, pero sí generan mayores concesiones de armas y de dinero de Occidente, sin lugar a dudas. Antes del final, demoledores y demoledoras, voy a presentar algo más de información y de análisis, pero antes de eso, quería presentar el estreno del día de hoy, en nuestro canal en Patreon, abierto a todo el mundo. Un estreno excepcionalmente de acceso libre, sin costo para quien quiera, simplemente con una suscripción gratuita, más que suscripción, simplemente con un registro gratuito a Patreon pueden presenciar la reacción publicada hoy. Por cierto, mañana vamos a presentar una nueva reacción para nuestros miembros pagos de Patreon, como todas las semanas, pero una muestra gratis de regalo. Y quería presentarlo por aquí. La muy interesante reacción. Hoy una catarata de nuevos seguidores en Patreon. Esta nuestra publicación. Un marxista versus 5 libertarios. Es el debate al cual reaccionamos. Un debate protagonizado por Santiago Ormencilla, enfrentando a 5 libertarios. Los ametralló, pobrecitos. Pero a raíz de, o sobre la base de esto, comenzamos con Santiago una reacción muy interesante y un diálogo de 2 horas sobre libertarismo, o mejor dicho, libertarianismo, marxismo, izquierdas, derechas, juventudes, la política actual, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, etcétera. Bueno, un montón el liberalismo, los conceptos de libertad utilizados hasta el hartazgo por esta gente sin el más mínimo conocimiento, el concepto de libertad, el concepto de Estado, el concepto de poder. Bueno, un montón de debates súper interesantes, muy teóricos a menudo, pero muy concretos. La figura del concepto de individuo, de persona, de ser humano, bueno, un montón de cosas súper interesantes, y esto abierto a todo el mundo. La manera de acceso, la forma de acceso, sencillamente en la descripción de todos nuestros de todas nuestras transmisiones, en el cuadro de descripción, ahí aparece el enlace al canal de Patreon, o si no, hoy también presentamos el adelanto de esto en nuestro canal de YouTube, en la primera media hora de esta charla de 1 hora y media, 2 horas. Bueno, en la pestaña de videos de nuestro canal en YouTube, ahí aparece la primera media hora, el anticipo, y en la descripción ahí directamente aparece el enlace a este video en concreto. Si no quieren recorrer los videos, la lista de videos con el enlace general de nuestro canal en Patreon, ahí en nuestra publicación de hoy aparece el enlace al video gratuito específicamente. Y una vez adentro, demoledores y demoledoras, aquí, una vez adentro, sencillamente clic aquí en el botoncito de seguir, aquí una dirección de correos para el registro, o simplemente un clic acá y entonces uno registrado con su cuenta de Google, con su cuenta de Facebook o con su cuenta de Apple. Nada más que eso, sin ninguna información adicional, y la hora y media o 2 horas de reacción aparece abierta a todo el mundo, ¿sí? Simplemente quería presentar esto, las instrucciones de acceso, nada más y nada menos, a esta publicación gratuita. Por cierto, por aquí, en nuestro canal, nuestro canal, nosotros ahora en vivo, por eso está aquí, en la pestañita de videos, aquí, efectivamente, aquí el adelanto de media hora, si quieren comenzar el video antes de el acceso a Patreon, aquí ¿qué tal? La media hora inicial, y aquí en la descripción el enlace, acá las instrucciones, todo muy clarito. Realicen clic primero en este enlace, una vez abierto el enlace, clic en seguir, el registro y listo, ¿sí? Y pueden
recorrer, si no quieren ya el acceso directo a Patreon gratuito, pueden aquí acompañar esta primera media hora de la reacción en nuestro canal en YouTube. Bueno, quería presentar esas instrucciones, esa forma de acceso, porque lamentablemente la plataforma Patreon a veces no aparece del todo clara, no aparece tan sencillamente estructurada como esta plataforma, como YouTube, pero en concreto la reacción, el estreno de hoy, gratuito y accesible para todo el mundo. Y después, si nos quieren acompañar con una membresía paga, con acceso a todas las reacciones en el canal, e incluso a la del día de mañana, la del día de mañana, por cierto, espectacular, con una reacción junto a Fernando a la charla entre Sergei Karaganov, John Mearsheimer, para mí, número 1 y número 2 de la geopolítica a escala global, ¿sí? El padre del realismo defensivo en Estados Unidos, John Mearsheimer, además, él muy crítico del lobby israelí en Estados Unidos, muy crítico, Mearsheimer, el profesor estadounidense, muy crítico de la guerra contra Rusia, bueno, un teórico de las relaciones internacionales de aquellos. Yo recuerdo lecturas de él en mis estudios allá en Argentina, en mi licenciatura en ciencia política, mis estudios iniciales en la Universidad de Buenos Aires. Recuerdo la lectura de sus libros en aquel entonces, un referente. Y por el otro lado, Sergei Karaganov, conocido de ustedes, el promotor del cambio de la doctrina nuclear rusa, quien quiere básicamente el restablecimiento de la disuasión nuclear a través de la utilización de armas nucleares, asesor de Gorbachev, asesor de Yeltsin, asesor de Putin, y hasta hace poco alguien con mucha llegada al Kremlin, pero con una posición muy dura, minoritaria, pero hoy ya no solamente su posición aparece como mayoritaria en el Kremlin, sino que aparece como mayoritaria en la sociedad rusa. El pedido de una respuesta mucho más dura y una escalada eventualmente nuclear contra Europa. Nada más y nada menos. Debate entre ellos dos, moderado por Glenn Diesen, y a eso reaccionamos Fernando y yo. Un lujo. Eso lo presentamos mañana y eso sí, para no como todas las semanas, una reacción nueva para nuestros miembros pagos en Patreon, ¿no? Así que de lujo esta semana nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí. Todas esas cosas no las podríamos presentar aquí. Mañana nosotros nuevamente, como siempre, junto al señor Fernando Moragón, para redondear esta transmisión. El día de hoy, fuertes ataques nuevamente de Israel al Líbano. A pesar de intentos de alto el fuego, los israelíes no convalidan ni el fin de los ataques ni el retroceso de sus tropas del sur del Líbano, más allá a pesar de la inclusión de estas dos condiciones como parte del memorando de entendimiento. Trump muy enojado y acorralado porque deberá coaccionar a Israel y en particular a Netanyahu o recomenzar la guerra, pero ya abandonaron las tropas, la marina estadounidense ya abandonó la región, carece ya de capacidad de ataque prácticamente en Irán, así que Trump en el dilema de comenzar a establecer condiciones y coaccionar a Netanyahu y al gobierno israelí para el cumplimiento de la condición de alto el fuego también en el Líbano, o recomenzar la guerra contra Irán y protagonizar una derrota aún mayor. Esa es la situación terrible de Trump y de Estados Unidos, y esto está generando una cuña, una fractura muy fuerte entre el gobierno estadounidense, especialmente entre la figura de J.D. Vance y los israelíes. Novedad, movimiento de placas tectónicas por allí. Los iraníes todavía no respondieron al ataque, quieren un compromiso estadounidense para que generen presión a los israelíes. Ya sí determinaron el cierre del estrecho de Hormuz y esto inmediatamente desencadenó un aumento del precio del petróleo y de aquí a un par de semanas este nuevo cierre del estrecho de Hormuz podría desencadenar el comienzo del desabastecimiento, ya no solo en algunos países asiáticos, sino directamente en Estados Unidos. Desabastecimiento de combustible en Estados Unidos. Y ahí sí, los gringos sin combustible para sus automóviles, bueno, puede comenzar una guerra, otra guerra civil en Estados Unidos. Esa es la situación.
Mañana junto a Fernando esto lo vamos a presentar en mayor detalle seguramente. Demoledores y demoledoras, vamos a redondear la transmisión de hoy por aquí. Recuerden acompañarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Ayúdennos a través de las membresías aquí en el canal. Estas últimas semanas, una vez más, nosotros en shadow banning. Sí, de la noche a la mañana, esas cosas raras, desciende el número de gente acompañándonos, de repente otra vez los números habituales al día, bueno, esas cosas de YouTube, por lo general después de la mención de, ¿no? La mención de ese país ahí en las costas del Mediterráneo, en Medio Oriente, en territorios conocidos históricamente como Palestina, bueno. Así que ayúdennos con las membresías ahí. Nos pueden ayudar a través de PayPal, naturalmente, también. Y, naturalmente, a través de Patreon. Y si no, sencillamente con la difusión de nuestros análisis. Beatriz Pulido, querida, como siempre, mil gracias por la moderación. Por acá un nuevo miembro, qué lindo. Rolando González, 3968. Muchas gracias, Rolando, por el apoyo. Bueno, sobre el Mundial mañana seguramente alguna charlita con el amigo Fernando. Demoledores y demoledoras, gracias por habernos acompañado, los queremos mucho. Hasta mañana. Chau.